Estamos para eso, para conversar con el alcalde. Le agradecemos muchísimo que se ha hecho una agenda, lo buscan de los medios nacionales, pero él fue nuestro primer entrevistado en 32 minutos y nos gusta mucho que esté acá con nosotros el alcalde de Valparaíso, Jorge Chap. ¿Cómo está, Jorge? Darío, Alejandra, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, aquí estamos trabajando. Momentos difíciles para el Gran Valparaíso. Alejandra. Sí. Alcalde, la información se va actualizando, agravando, digamos, con el pasar de las horas. Si nos puede decir brevemente cuál es la situación hasta ahora en términos, yo sé que este es alcalde solo de Valparaíso, pero obviamente que tiene una visión amplia de la región en términos de pérdidas materiales, de vida y ¿qué se puede esperar para los días que vienen? Digamos, las condiciones meteorológicas siguen candentes. ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, primero, Alejandra, señalar de que para que tengamos clara una idea de la magnitud de esta catástrofe, yo diría que equivale por lo menos a 4 mega incendios de Valparaíso el año 2014. El mega incendio del 2014 en Valparaíso supuso la destrucción de 3.000 casas y lamentablemente el fallecimiento de 15 de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Las cifras hoy día indican que el número de fallecidos sigue aumentando, supera ya los 100 vecinos y vecinas, que todavía lamentablemente hay personas fallecidas en los lugares donde se produjo el incendio, por tanto es un número que va a aumentar en las próximas horas, que el número de viviendas afectadas en las comunas de Viña del Mar, Quilpué principalmente, pero también en Villa Alemana en una menor medida, ascienden fácil a las 15.000 viviendas con distintos niveles de afectación, destrucción total o afectación parcial, lo que supone un universo de vecinos y vecinas afectados que van entre los 35.000 a los 50.000 vecinos y vecinas. Es una situación que resulta difícil poder traducirla a palabras para que pueda ser medida o entendida. En este momento, como el incendio fue tan grande, se sigue trabajando en la extinción de los últimos focos. Esperamos que la naturaleza que nos acompañó esta mañana con un segundo día nublado, ayer también fue similar a este, permita que este respiro a los equipos de emergencia les permita apagar los incendios que están todavía encendidos y poder ya comenzar con el proceso de reconstrucción que tiene como primer paso la remoción de todos los escombros que existen en dicho lugar. Pero para eso se debe terminar de barrer todo el territorio afectado, que son casi 9.000 hectáreas, para identificar posiblemente la aparición de nuevas personas fallecidas. Estamos en ese momento en lo que responde a la gestión de esta lamentable tragedia. Alcalde, cuando hay un número tan grande de fallecimientos, usted mencionaba en el mega incendio del 2014, 15 personas que, por supuesto, son lamentables, pero da la impresión de que tal vez fueron muertes inevitables. Cuando ya vamos en un centenar de muertes, ¿ha habido algún problema de evacuación, de alerta o de confusión en la información que se le ha entregado a las personas? Bueno, nosotros fuimos, Alejandra, la primera institución o de las primeras instituciones que interpusimos ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso la querella para que se efectúe la investigación. Señalar de que el incendio partió en Melosilla Las Tablas, en una zona rural de nuestra ciudad. Quiero decir, nota al pie de página que Valparaíso no ha tenido afectación de casas ni de personas, lo cual es una buena noticia, eso hasta ahora evidentemente. Decía que el incendio partió en Las Tablas, Melosilla, es un sector que se encuentra cercano a la reserva Lago Peñuelas, al ingreso de Valparaíso por arriba, ¿no? por la ruta 68, y llega casi a Concón. Estuvo a 5 kilómetros de la refinería Concón. O sea, el fuego tuvo esa trayectoria. Tuvo la trayectoria de afectar Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué. No llegó evidentemente a Concón, pero tenía una eventual proyección hacia allá. Es decir, es un incendio altamente destructivo con un rápido avance. Nosotros buscamos que la querella permita dos cosas. En primer lugar, determinar
si es que este incendio fue intencional o no fue intencional. Eso resulta fundamental. La experiencia en este punto, Alejandra, es mala, en el sentido de que, en general, estas investigaciones no siempre llegan a identificar los responsables. De hecho, la regla general es que estos hechos queden... No se logran. Exactamente. Solo le recuerdo que el año 2013 hubo un incendio en Rodelillo y se pudo saber por qué se produjo el incendio, que fue el descuido de una persona. No hubo intencionalidad de esa persona de generarle daño a sus vecinos, y esa persona fue sometida a los tribunales y fue sancionada a través de una sentencia penal. Pero salvo ese caso, en general, los incendios terminan sin claridad de las causas que lo originaron. Y lo segundo que hay que investigar es lo que usted sugiere en su pregunta. ¿Cómo un incendio que parte en Valparaíso termina casi llegando a Concón? Eso también es muy importante entenderlo, para poder saber qué es lo que hay que hacer para evitar que ese tipo de cosas sucedan. Yo he solicitado que sea la Fiscalía Nacional, el fiscal nacional Ángel Valencia, que directamente dirija la investigación con los mejores fiscales de Chile para poder esclarecer las causas de lo que ha tenido lugar en el Gran Valparaíso. Esto no puede quedar radicado en una fiscalía local o en la Fiscalía Regional de Valparaíso, por muy buenos fiscales que existan en ambas fiscalías, no me cabe ninguna duda de eso. Pero esto es una tragedia nacional, por tanto tiene que ser abordado desde la mirada nacional. Y por eso creo que el fiscal nacional debe ser quien se pronuncie respecto a esta querella y las sucesivas querellas que se van a interponer por otras autoridades, por la sociedad civil, para poder esclarecer la forma en que se generan estos incendios y por qué tienen el desarrollo que todas y todos conocemos. Ha habido, por supuesto, en nuestros días, y usted no desconocerá, la sospecha planteada, sobre todo por los habitantes de la zona, de intereses inmobiliarios en estos incendios. Y vistos como desde el punto de vista de la evidencia, es un cargo muy duro de hacer y suena increíble que alguna empresa pueda gestionar o estar interesado en provocar incendios. Pero ¿hay algún sustento en esta sospecha de la ciudadanía? Se menciona lo que ocurrió en España, en otros países. ¿Qué importancia o cuán importante puede ser un proyecto de ley, por ejemplo, que prohíba el desarrollo inmobiliario en zonas devastadas por los incendios? Bueno, muy importante, Alejandra. De hecho, en países que quedan aquí muy cercanos a nosotros, como en Argentina, existen leyes muy rigurosas que básicamente inhabilitan cualquier uso económico que pueda tener un inmueble o un predio, una parcela afectado por incendios forestales por un número muy importante de años. En Chile no tenemos esa ley. De hecho, esa normativa lamentablemente descansa en el Congreso y llevamos varios incendios y lamentablemente no se ha podido aprobar. Ha faltado evidentemente voluntad política para, ¿cómo se llama? Fuerza política, prioridad política para poder desarrollarlo. No hace un año, un poco más, un poco menos, tuvimos un incendio parecido en la comuna vecina de Viña del Mar, con menos afectación. En este momento tenemos incendios en el sur del país, la temporada pasada lo mismo. En fin, este es un tema que merece ser legislado con urgencia. Creo que los vecinos y vecinas, la sociedad civil, las comunidades organizadas que han levantado esta hipótesis, Alejandra, tienen antecedentes como para poder hacerlo. Sin ir más lejos, en la comuna de Valparaíso, en el sector de Placilla de Peñuelas, lo que algunos llaman Curauma, en los últimos años han tenido lugar diversos incendios que han, tiempo después, permitido la viabilidad de determinadas inversiones en el orden de la construcción. O sea, hay antecedentes fácticos que muestran que terrenos que han sido incendiados han sido utilizados por proyectos constructivos, ¿no? En este caso, pienso que debe ser una de las materias que requieren investigación. Y por eso vuelvo a señalar, es el fiscal nacional Ángel Valencia, que tiene que vincularse directamente a esta investigación con todo el poder que tenga el Estado en estas materias para esclarecer los hechos.
Jorge, si bien tú no eras alcalde del 2014 en los mega incendios, pero vas a cumplir ya, entras a tu 8º año como alcalde de Valparaíso y por lo tanto más tienes una dimensión desde el mundo local respecto en general como a cuán preparado está el Estado en distintas cosas, tanto los gobiernos de turno, pero el Estado. En ese sentido, has visto, incluso has sido parte, digamos, de la transición de la ONEMI, ahora la Senapred, en fin. ¿Cómo en estos primeros días? Por supuesto que esta pregunta podría ser más robusta si tú me la respondieras en un par de semanas más, cuando esto pudiera uno mirar ya el proceso. Pero me interesa justamente por eso, en estos primeros días, en la intensidad del fragor, quizás no tanto en la comuna de Valparaíso, pero sí en los entornos. ¿Cómo has visto tú, insisto, ya con una experiencia acumulada como líder comunal, que está el Estado preparado tanto para abordar esta emergencia preventivamente como para reaccionar y para tener una actitud, digamos, proactiva y que le sirva a la ciudadanía en las primeras horas de que se desarrolla? Bueno, creo que es indudable que el Estado en los últimos años ha realizado un esfuerzo grande por actualizar su institucionalidad, por aumentar presupuestos. Este mismo gobierno lo ha fijado como una prioridad. De hecho, estuvimos hace muy poco con Carolina Toá, la ministra del Interior, en el aeródromo de Roderigo, donde se encuentra la base de CONAF frente a incendios forestales, para precisamente dar cuenta del nivel de inversión que el Estado está desarrollando. Creo que se requiere más, evidentemente, y se requiere más básicamente por una dimensión que creo que es muy importante. Los incendios se producen en el marco de una crisis más grande, que es la crisis ambiental que está viviendo hoy día el mundo, vinculado a los efectos del cambio climático. Chile es uno de los países del mundo más afectados por los efectos del cambio climático. O sea, la semana anterior ustedes estuvieron en Santiago con temperaturas cercanas a los 38 grados, 39 grados. Hay lugares en Chile donde esta temporada superamos la barrera de los 40 grados. Eso no es normal. Eso habla de que el mundo y la naturaleza, los ecosistemas están cambiando y no cambian por su desarrollo metabólico natural, sino que más bien cambian porque la humanidad, su incesante actividad económica, produce efectivamente un perjuicio muy grande a los ecosistemas. Ya no logramos identificar si estamos en invierno, en verano, en otoño, primavera, es decir, se está cuestionando también nuestra forma de vida, ¿no? Fijad en algo tan sencillo como las estaciones del año, ¿no? Y las temperaturas. Ya es muy difícil prever aquello. Entonces, ¿eso en qué impacta directamente? Que las temporadas forestales sean cada vez más extensas. Si antes la temporada forestal partía en octubre y terminaba en marzo, ahora la temporada forestal parte en septiembre y termina en abril, o termina en mayo. Vamos a llegar a un punto donde la temporada forestal van a ser los 12 meses del año. Entonces, el problema de fondo está puesto, a mi juicio, en ese plano. Y ahí creo que el Estado en general, pese al esfuerzo que ha hecho este gobierno, que es indudable por instalar el tema, no ha puesto el tema como prioridad. O sea, a la política en Chile el tema del cambio climático le importa igual a cero. A sectores, o sea, incluso hay sectores políticos en la derecha que niegan la existencia del cambio climático aún. O sea, no sé qué más pruebas quieren que lo que ha sucedido este verano en nuestro país, o la falta de agua, en fin, y todos los efectos que todas y todos padecemos ya diariamente. Ya los efectos no están en una comuna aislada de la precordillera de alguna región particular, no, los efectos están llegando a la casa directamente de millones de santiaguinos que han tenido que soportar terribles oleadas de calor y de cientos de miles de vecinos y vecinas del Gran Valparaíso que lamentablemente han tenido que enfrentar esta catástrofe que todas y todos conocemos. Eso independiente de las causas del incendio, de su propagación, de la mayor o menor preparación en cortafuegos, limpiezas que haya que realizar. Es decir, hay una cuestión mucho más profunda que me da la impresión que hay que abordar. Y lo que viene va a requerir también, Darío, Alejandra, va a requerir algo inédito. O sea, las capacidades que tiene el Estado hoy día para enfrentar la reconstrucción se tienen que poner a andar al 100%, pero se va a requerir algo más. Se va a requerir presupuestos especiales, instituciones especiales, equipos que prioricen,
Es decir, un cambio muy grande en la forma en que se hacen las políticas de reconstrucción. Para el mega incendio fueron 500 millones de dólares los que fueron comprometidos para la reconstrucción de Valparaíso. De esos solamente se gastaron 250 millones de dólares. Estamos hablando que esta catástrofe es 3 o 4 veces más que el mega incendio. Por tanto, que cada quien haga su cálculo respecto a cuántos recursos se va a necesitar. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos? Entonces, la pregunta que yo me hago es si la reconstrucción de todas estas zonas va a bordear los 2.000 o los 3.000 millones de dólares. La política chilena va a seguir peleándose por cosas chicas en el Congreso y va a impedir, por ejemplo, que se dicten leyes que permitan obtener los recursos necesarios para realizar esta reconstrucción. O sea, me parece de que la política en su conjunto, el sistema político en su conjunto, el Estado, las políticas públicas están interpeladas a más. Están interpeladas a lo extraordinario, a lo que no se ha visto, a lo que en definitiva corra el límite de lo que es una política pública, incluso en tiempos de emergencia. Lo que se ha vivido en el Gran Valparaíso es una catástrofe gigantesca, que si no se atiende de forma oportuna puede ser peor. Yo creo que el Estado tiene condiciones para poder hacerlo, en la medida, evidentemente, de que no sea la mala política, la pelea chica, la que domine la discusión y que nos permita, en definitiva, llegar a las 15.000 casas afectadas, a los 50.000 vecinos afectados directamente lo más rápido posible. Hoy día lo más importante es estar con los afectados. Y estar con los afectados significa desarrollar una política de apoyo robusta, inédita, extraordinaria. Mire, cuando Chile se vino abajo en 1939, el Estado tomó la decisión de crear un conjunto de empresas públicas, respondió de una determinada forma. Cuando se producen situaciones tan inéditas como las que se produjeron en el año 1939 con el incendio de Chillán, con el terremoto de Chillán, la respuesta tiene que ser proporcional a aquello. Esa es la propuesta que nosotros venimos pensando, que, disculpe que me haya extendido, pero que me parece de que el presidente Boric debe liderar, debe exigirle a sus ministros una respuesta en este nivel. Jorge, sí, yo me parece muy pertinente que te hayas alargado, como lo dices tú, en ese punto. Ahora, la verdad que las señales del mundo político en estos primeros días han sido lamentables. Ayer era trending topic, como palabra número 1, miserable, y cuando busqué qué es lo que se refería, era efectivamente una serie como de acusaciones cruzadas de utilización de la tragedia con fin. La verdad que uno no ve para nada, digamos, una claridad. Te quisiera hacer yo por mi parte una última pregunta, Jorge, sabemos que tienes pronto un compromiso. El tema de la ayuda, nuevamente apelo a tu experiencia como alcalde. Viene la urgencia de mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, bueno, cómo se ayuda, etcétera. ¿Alguna recomendación general? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son los canales, más allá de algo específico? ¿Cuáles son los canales en los cuales es más útil que en el fondo este caudal de solidaridad que los ciudadanos y ciudadanas de a pie tienen se pueda canalizar claro, que de buena manera? No se transforme en la limpieza de closet Sí. que tanto, digamos, Sí. se ha señalado ya preventivamente, que por favor Sí. no sea esa la ayuda que la gente haga. ¿Nos puede dar algunos tips al respecto, Jorge? Bueno, en este momento el Estado tiene que poner en marcha el catastro oficial de las personas afectadas. Eso guarda relación con la aplicación de una ficha de emergencia que se llama FIBE en el lenguaje de la política pública. Con eso se pueden identificar los núcleos familiares afectados y, en segundo lugar, canalizar la ayuda, ¿no? La ayuda del Estado hoy día va a tener que llegar muy rápida porque tenemos muchos albergues con muchos vecinos y vecinas afectados y se tiene que traducir en bonos de acogida, en subsidios de arriendo y en otro tipo de apoyos. Eso nos va a generar un problema adicional, Alejandra y Darío, para que lo pesquisen, que tiene que ver con la eventual especulación de precios de arriendo que se va a producir, o, por ejemplo, la eventual especulación en los precios de los materiales de construcción. Estamos hablando de 15.000 casas afectadas. Por tanto, ese es un elemento que va a impactar en el mercado de los arriendos y en el mercado de los materiales. Entonces, también creo que hay que ser lo más heterodoxo posible en cuanto a
y no temblar la mano, así como no le tembló la mano al gobierno de declarar estado de excepción y toque de queda, no le tiene que temblar la mano para estar atento a situaciones de abuso que se puedan producir en los próximos días. Y la sugerencia que yo hago es que si quieren ayudar y no tienen un familiar o pariente directo en las zonas del incendio, no vayan a las zonas del incendio, sino que canalicen su ayuda a través de los acopios que existen en las municipalidades o en las organizaciones sociales de su territorio. Nosotros tenemos aquí un centro de acopio en Contra el 1490, donde estamos recibiendo solo agua, otros están trabajando con otro tipo de aportes, pero si no tiene nada que hacer en ese lugar, porque no tiene parientes o familiares, no vaya. Yo ayer intenté llegar al Olivar, porque hay muchos funcionarios y funcionarias municipales de la Municipalidad del Paraíso que están afectados y el caos vehicular era muy grande. Entonces, el llamado que ha hecho la autoridad, el jefe de zona, es ese y yo lo respaldo completamente. Esa es mi sugerencia, Daniel, Alejandra. O sea, perdón, Darío, Alejandra. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta deferencia. Un saludo también solidario a todos los habitantes de la quinta región. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Ya.